La evangelización a la medida de Cristo. Hemos visto en la clase anterior que tenemos unos desafíos territoriales, históricos, realmente comprometedores entre luces y sombras. No todo es negativo, hay también mucha luz y mucha esperanza. Y que tenemos que ser evangelizadores con espíritu y que respondemos a un contexto que es la arquidiócesis de Cali con unas situaciones geográficas, sociales, económicas absolutamente específicas y aún más puntuales en cada parroquia, y cómo el plan de evangelización de la arquidiócesis quiere responder desde la estructura a esas necesidades y que cada parroquia sea motor, sea santuario de fe, sea lugar donde se llegue a cada sector, no solo desde la fe hecha oración, sino desde la fe hecha acción. Pero esa evangelización no puede ser de cualquier manera. Esa evangelización debe ser a la medida de Cristo. Pues recordemos que la evangelización, ¿qué es? Es el anuncio de la persona de Jesús para la edificación del reino de Dios. Las predicaciones y la acción de Jesús tenía como objetivo algo, y ese objetivo era la construcción, la edificación del reino de Dios. Por eso, el primer anuncio de Jesús, ¿cuál es? En Mateo 4:17, conviértanse porque está cerca el reino de Dios, porque llega el reino de Dios, porque ya está aquí. Y el reino de Dios es el deseo del amor, de la paz, de la justicia, de la verdad. Y ese reino de Dios irrumpe en nuestra tierra para hacernos un nuevo proyecto de vida, un nuevo camino, un camino fascinante. Y el reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios no es nada extraño, sino la persona de Jesús. Jesús es el reino de Dios. ¿Quién es la paz? Jesús. ¿Quién es el perdón? Jesús. ¿Quién nos motiva la solidaridad? Jesús. ¿Quién es la justicia? Jesús. La conversión hace parte importante para nosotros establecer en nuestro corazón el reino de Dios. Y establecer en nuestro corazón el reino de Dios es comulgar, es unirnos a la persona de Jesús, es tener el corazón de Jesús, es vivir como Jesús vivió, es actuar como Jesús habló. Por eso en Juan 13:15 dice, les he dado ejemplo para que hagan ustedes lo mismo que yo he hecho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6, que lo hemos escuchado hace unos domingos en el tiempo de la Pascua. Y entre ustedes tengan la misma actitud de Cristo Jesús, nos dice Pablo en Filipenses 2:5. Y así, nos han llamado para que seamos como Jesús, para que tengamos el corazón de Jesús. Entonces, ¿cuál es la tarea del evangelizador? Anunciar a Jesús para que conociendo la estructura de Jesús, nosotros podamos tener un corazón como el de Jesús. Para que conociendo lo que hizo Jesús, nosotros podamos hacer lo que hace Jesús. Para que nosotros, conociendo los sentimientos de Jesús, nosotros tengamos los sentimientos de Jesús. Pero para eso se requiere una conversión. Y la conversión viene después de que me han anunciado la persona de Jesús. Por ende, evangelizadores con espíritu es anunciar a Jesús para que conociendo a Jesús, amándolo y siguiéndolo, construyamos el reino de Dios. Pues todos somos el cuerpo de Cristo. Por eso entonces vamos a revisar cómo Jesús fue edificando el reino de Dios que se actualiza en sí mismo. Cómo Él lo fue edificando con su propia vida. Porque es que a veces pensamos que el reino de Dios es un lugar, un paraíso de chocolate, una cosa muy bonita, donde hay el sol, donde vamos a caminar libremente, donde vamos a abrazar los árboles. No, el reino de Dios es una persona y esa persona es Jesús. Y tú lo estableces en tu vida cuando, conociendo a Jesús, vives como Jesús vivía. Primero, Jesús quiere introducir en la vida la compasión como principio de actuación. Es la puerta de entrada al reino, la sensibilidad del corazón, la misericordia. Siempre se mostró con entrañas de misericordia hacia aquellos que sufrían. Sean compasivos como su Padre es compasivo.
llenar la vida de las personas. No podemos evangelizar ni podemos ser como Jesús con un corazón a veces egoísta, ensimismado, duro, sino con un corazón sensible, un corazón noble, un corazón entregado a la realidad de los demás, un corazón que sienta el dolor del otro, un corazón que sienta la necesidad del otro, un corazón que sienta el amor por el otro. Jesús pasó haciendo el bien con una vida de compasión, fijándose en la viuda, en el leproso, en el ciego, en el abandonado, en el que tenía su corazón duro, en el que estaba en el pecado, tenía un corazón sensible frente a la realidad del otro. Segundo, la compasión se hace ver en la cercanía de Dios. Jesús se hizo cercano. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia cercana a toda la sociedad, cercana a toda la humanidad, a creyentes y a no creyentes. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Juan 15:15. Un amigo que lava los pies, que encontramos en Juan 13 y que comparte a la mesa, Lucas 19. Juan 15:15, Juan 13 del 1 al 15 y Lucas 19 del 1 al 10. Que los invita a descansar en Mateo 11:28. Estoy dando estos textos para que ustedes puedan buscarlos y profundizar, porque en estos 20 minutos de clase es muy complicado profundizar a fondo. Que escucha las emociones y los momentos más importantes de la vida. Los discípulos y todos buscaban a Jesús y le comentaban lo que habían experimentado en la misión, pero también muchos que se encontraban con Jesús le contaban las realidades que han vivido de pecado hace mucho tiempo. Lucas 10:17, Lucas 10:16. Y entonces el desafío de la evangelización primero es sentir compasión, pero una compasión no es decir pobrecito, ay qué cosa tan horrible, sino que una compasión que hace cercano al evangelizador. Jesús se hacía cercano. El gesto de tocar, de acercarse, de mirar a los ojos, era muy importante estos gestos, leerlos en la palabra, porque era la manera como Jesús se acercaba. Tercero, esta compasión que se hacía cercana se hace presente también en la amistad, en la oración. Una oración que no es otra cosa que una relación de amistad de Dios con el hombre, un encuentro íntimo. Todo esto que vivimos, la compasión, toda esta cercanía, hay que pasarlo por el filtro de la oración, hay que ponerlo en manos de Dios, porque no somos nosotros quienes hacemos la obra, sino que es el Señor quien hace la obra. Por eso Jesús muy bien decía que el Padre le había enviado a hacer su voluntad. Por eso Él pone en oración directamente con el Padre todo lo que vivía. Si vemos Jesús antes de actuar, antes de enviar a los discípulos, siempre decía, y después de hacer oración bajó de la montaña como un lugar de encuentro con el Señor. Cuarto, la dignidad de los últimos como meta. Jesús nos ama a todos, pero tiene una opción preferencial por los últimos, por los más necesitados, por los que tienen dolor, por los excluidos, por los pecadores, por los leprosos, por los descartados. Jesús sintió compasión de la multitud. Jesús llora ante la tumba de su amigo en Juan 11:28. Es una compasión que se hace cercana a los demás, que pasa por el filtro de la oración, pero que tiene una opción preferencial por los olvidados, por los más necesitados. Y es también nuestra opción preferencial. No es la opción única, es la opción preferencial. Quinto, la actuación curadora como programa. Entra, no solo se acerca, sino que busca solucionar la dificultad. Les cura, les sana, les da testimonio, siente el dolor del otro, cura enfermos. Una iglesia que es samaritana, una iglesia que se acerca, que ayuda, porque es que a veces nosotros leemos realidades muy bonitas, las ponemos en oración, pero no hacemos nada. Una iglesia que es samaritana, que se acerca al que sufre. Sexto, el perdón de Dios como horizonte. Él nos muestra que debemos acercarnos para perdonar. Mostrar a un Dios que perdona, una iglesia que perdona y que pide perdón. Generar una cultura de la reconciliación, no de la división, sino de la escucha. A mí me preocupa mucho los nuevos fariseos hoy
que teniendo mucha fe se dan con la capacidad de vivir juzgando en redes sociales a todo el mundo y de seguir defendiendo una cantidad de preceptos religiosos que lo que hacen es dividirnos más, cuando verdaderamente lo que nos debería identificar es el amor, es la misericordia, es el perdón, es la reconciliación. No cabe en la cabeza que un creyente se alegre por la muerte de alguien, así sea muy malo. Jesús sentía compasión también por aquellos que estaban equivocados, perdonó al ladrón, invitó a Zaqueo a su casa, llamó a Mateo, que era un recaudador de impuestos, a la misión. Nunca debemos bajar la guardia frente a creer en la conversión aún de la persona más mala. Una verdadera evangelización promueve la reconciliación, no la división. Y nos pone una meta, la resurrección. Séptimo, la resurrección como esperanza. Una esperanza que es ineludible en el anuncio de la evangelización. Una iglesia que es signo de esperanza, y más en estos tiempos que vivimos. Ser signo del saber de que el Señor le da sentido a todo, de que a veces somos demasiado terrenales, de que a veces somos demasiado pesimistas. Creemos en el Señor, pero nos derrumbamos ante las situaciones difíciles. Jesús siempre anunciaba la reconciliación y la resurrección, y que siempre estaría con nosotros, su presencia ineludible. Yo estaré con ustedes. Hay una promesa que Él cumple y eso le da sentido a la vida. Si la esperanza en la vida eterna, si la esperanza en la resurrección no la tenemos, nuestra vida carece de sentido, nuestros esfuerzos carecen de sentido, nuestras luchas carecen de sentido. Es Jesús allá en la eternidad, con el anuncio de la resurrección, de la vida eterna, que da sentido a nuestra vida. Octavo, la comunidad como espacio concreto del reino. Eso es clave. Jesús construía comunidad, construyó familia con sus discípulos para caminar juntos, la sinodalidad de la que hablamos en la clase anterior, el caminar unidos. La iglesia debe ser comunidad de comunidades. A veces vivimos del individualismo, de lo que yo quiera hacer, de mi relación intimista. Alguien me dijo alguna vez: padre, el saludo de la paz deberían suprimirlo en la misa porque es que uno va a encontrarse con Dios y no, sí está bien que a veces el saludo de la paz se vuelve un jolgorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha crecido el cabello? El niño, ¿cómo está de lindo? No, es el saludo de la paz, pero nuestra fe no es una fe intimista, una fe egoísta, una fe simplemente de relación, sino con los demás. Oro con los hermanos, celebro la fe, la oración del otro por mí es muy importante como la mía por el otro. La vida de comunidad, la ayuda mutua, una sociedad distinta, una comunidad que camina en el amor. Noveno, Jesús se muestra como maestro de un mensaje que actualiza todas las escrituras. Siempre el anuncio del Evangelio será actual y propio para todo momento, adaptándolo. Pero siempre la palabra de Jesús responderá a todas nuestras necesidades. Así que una evangelización a la manera de Jesús, con el Espíritu de Cristo, es decir, sensible, compasiva, no indiferente, cercana, actuando con misericordia, con justicia, promoviendo la reconciliación, la unidad, buscando siempre que en nuestro acompañamiento tengamos como meta la resurrección para darle sentido, las promesas del Señor, que crea comunidad, que no es egoísta, que cada uno no tira para su lado y que siempre el mensaje lo hace actual a cada realidad. Por eso tan importante es la primera clase de contextualizar en donde vivimos. Ese es el evangelizador, el mensajero, el que lleva a Jesús, pero no a un Jesús intimista, no a un Jesús simplemente espiritualista, sino un Jesús cercano, de misericordia, que camina, que cumple sus promesas, que cura, que actúa, que ora, que crea comunidad, que perdona, que actualiza el mensaje. Ese es el anuncio de evangelización. Si no, no tendremos un anuncio de evangelización verdadero. Terminaremos hablando de nosotros mismos. Pregunta para trabajar. Además de revisar los textos, algunos que les di, preguntar es: ¿qué me falta para ser evangelizador como Jesús? ¿Qué me falta? Pero también,
¿Qué rasgos tengo de Jesús? Hemos mencionado la cercanía, la misericordia, la oración, el perdón, la acción curando a los enfermos, el crear la comunidad, actualizar. Bueno, los 9 puntos. ¿Qué rasgos tengo de Jesús como evangelizador? ¿Y cuáles me faltan? ¿Y vas a hacer oración? ¿Y vas a hacer oración? ¿Qué rasgos tengo de Jesús? ¿Cuáles me faltan? ¿Y cuáles encuentras además de los que no hemos mencionado, que nos servirían mucho a los evangelizadores? Dios les bendiga.